Estamos hablando de un sueldo de 17 millones de pesos que recibía Marcelo Cubillos en una universidad, la Universidad San Sebastián. En medio de toda esta trifulca que se ha conocido por esta información, porque algunos, el argumento que ella plantea, estos son privados, nadie se debería meter en lo que gana un privado, pero otros le dicen sí, pero ojo que cerca de la mitad de la plata con la que funciona esta universidad privada viene de fondos estatales y por lo tanto podríamos estar ante una nueva forma de financiamiento de la política. 17 millones, un sueldo que por lo demás va más allá del mercado. Es un sueldo que está fuera de las lógicas que se pagan. Hemos dicho, y se ha dicho insistentemente, que ni siquiera un profesor de Harvard, con todos los títulos que podría tener, gana tanto. Ni los rectores de las principales universidades de nuestro país ganan tanto dinero. Ese es el contexto en el cual se da esta circunstancia. En agregado, digamos, quien era el director de dicha universidad, que dicho sea de paso, la segunda universidad más grande en términos de matrícula, Andrés Chadwick, que también ha sido mencionado por el caso Audios, renuncia a su condición de director de esta casa de estudios. Está con nosotros Mario Antonio Guzmán para poder avanzar sobre este tema. Mario Hablemos un poquito, Mario Antonio, de eso, precisamente lo que decía Eduardo. Ayer Marcela Cubillos defiende que ella habla mucho de la libertad y lo compara a esto, vuelve a estar el octubrismo contra la libertad, dice que aquí una universidad privada puede pagar lo que sea y esa es la defensa que ella hace. También empieza a cuestionar muchos sueldos y los desempeños, pero en el fondo ese es el tema central de lo cual ella reitera en varios medios de comunicación esa defensa. Sí, hola, ¿qué tal? Buenos días. Esta es una arista que se revela por una investigación del diario electrónico El Mostrador, que plantea a través de fuentes secretas, fuentes no reveladas con su nombre, un poco la incomodidad que había generado todo el caso Audios, el caso Hermosilla, en la propia Universidad de San Sebastián. Recordábamos acá hace ya varias jornadas que hemos estado conversando que habíamos mostrado una publicidad de la Universidad de San Sebastián. Claro. No estábamos nosotros especulando ni haciendo nada. Era un afiche que ellos subieron. No haciendo nada raro. Era una publicidad a página completa en varios diarios de circulación nacional donde aparece Andrés Chadwick, la ministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco, el ex fiscal Manuel Guerra y también Marcela Cubillos. Bueno, en este reportaje del colega, el periodista Iván Weissman, él plantea la incomodidad que hay en la universidad porque a Marcela Cubillos durante casi 4 años se le pagaban 17 millones de pesos. Durante casi 4 años. Claro, es decir, a ella desde que salió del gobierno hasta que tomó esta decisión de ser candidata a alcaldesa por Las Condes, se le habrían pagado alrededor de 800 millones de pesos. Perdón, Mario, que ahí uno no logra entender, porque uno de esos argumentos que ella ha planteado, dice, nunca gané, al principio no ganaba 17 millones, esto lo fui ganando a la medida que se me fueron dando más atribuciones, que además la gente la prefería a ella, por lo tanto era un buen gancho, que la gente decía, hasta Marcelo Cubillos voy a estudiar en la San Sebastián. Eso es parte de lo que argumenta ella. Pero en este lapso de tiempo, pasó ella por una convención constitucional, se fue a vivir a España y seguía ganando los 17 millones. Esas son las grandes preguntas que hasta el día de hoy llaman la atención, porque por ejemplo el rector de la universidad, que es Hugo Lavados, que fue además ministro de los gobiernos de la nueva mayoría y de la concertación anteriormente, fue político de ese sector, es el rector de la universidad y todavía no dice nada. Tampoco, salvo la renuncia de Andrés Chadwick ayer a la junta directiva, que es este consejo superior que tienen las universidades, y señalando además, nuevamente apuntando como al enemigo, al adversario y no dando explicaciones, tampoco entrega detalles de aquello. Todo esto ha sido revelaciones y la misma reafirmación de Marcela Cubillos, que cuando se sabe esto el día domingo por la noche, ella el día lunes sale a comentarlo y empieza a decir, bueno, yo hice tal y tales cosas, yo hice un podcast, yo hice unos libros, pero todo estaba relacionado a trabajos que no eran de la universidad, estaban relacionados a trabajos de la convención, a un posicionamiento doctrinario respecto de ser de derecha, unos podcasts y otras cuestiones más de redes sociales. Pero quiero reparar, antes de seguir con eso, que tú dices algo bien importante, que la universidad se tiene que pronunciar, y cuando a ella la entrevistan ayer, los medios de comunicación, parte de lo que ella dice, bueno, aquí yo no tengo que dar la explicación, aquí la tiene que dar la universidad porque me quiso pagar esa plata, y es parte de lo que también todos están esperando que se pronuncie la universidad. Pero tenemos varios invitados para hablar de este tema. Tenemos a Recaredo Gálvez de la Fundación Sol por Zoom. ¿Cómo estás, Recaredo? Y Juan José
José Lyon, presidente de América Transparente. ¿Cómo están ambos? Muy buenos días. Juan José, quiero comenzar contigo y primero, ¿qué te parece este debate que ha surgido? Porque Marcela Cubillos decía aquí, se comenzó una investigación por Fiscalía y ella dice, yo voy a pasar el sueldo, el currículum, el contrato que tuve y esto se va a acabar. Y hay otros que plantean, no, aquí hay un debate ético también y si es que esta era una caja pagadora para la UDI o una caja pagadora para los políticos. Quiero saber qué opinas ahí. Bueno, creo que hay que ser prudente en que esto se investigue. Es un caso que está recién comenzando y la misión que tiene la Fiscalía ahora no es condenar, sino también primero encontrar la verdad. Y llama, como han planteado ustedes, también bastante la atención el elevado sueldo, el fondo que escapa al estándar nacional. Yo he hecho clase en 2 universidades y un sueldo que uno no ve en la universidad. Si lo compara con, no sé, el Imperial College de Londres, que es la segunda mejor universidad del mundo, los profesores tampoco ganan esa cifra. Y llama mucho la atención si alguien de una institución que no tiene fines de lucro, que tiene la obligación por ley de destinar los ingresos a la educación y no otra cosa, cómo se pagan sueldos tan altos. También llama mucho la atención de que ella pasaba mucho tiempo en España, uno lo puede chequear eso viendo sus redes sociales, tenía este trabajo en la convención. Entonces, bueno, si no se le pagaba, si no hacía clase, bueno, entonces, ¿por qué se le pagaba? Y eso se tiene que investigar, porque acá también hay, si no se cumplió con la misión de estos fondos destinarse a fines educativos, como tiene que ser las universidades por ley, bueno, se tiene que investigar dónde vienen estos fondos y descartar que no hay aquí un financiamiento irregular de la política o boleta ideológicamente falsa. Acá son muchas las cosas que pueden salir de esto. Lo importante es que primero se investigue y esto está recién comenzando y tenemos bastantes dudas todavía. Ahora, ahí Recareo también, que eres investigador de Fundación Sol y que has abordado financiamientos de la política y todo lo demás, la sombra de duda que se establece aquí es si no hay una nueva forma de financiar a la política cuando la política no está en los cargos de gobierno, digamos, que sería terrible porque es constatar que la política se financia una vez que llega al poder. ¿Podríamos estar ante un nuevo escenario, una nueva forma, como podrían algunos decir, han sido las fundaciones para otro sector? Evidentemente, acá es muy probable que estemos ante un caso donde lo que se está financiando son las ideas que se defienden por parte de Marcela Cubillos, en este caso específico, pero esto sirve como un botón de muestra para poder apreciar cómo muchas veces esta herencia de largas décadas, que es el sistema de educación superior, que tiene un esquema bastante difícil de comprender, porque una de las aristas que se han abierto acá es que hay fondos públicos vinculados al financiamiento de la Universidad de San Sebastián. Estos fondos provienen principalmente de 2 fuentes. Una de ellas tiene que ver con fondos que directamente corresponden a becas fiscales, becas que, por ejemplo, pueden ser la beca Bicentenario, que la propia universidad plantea en su página web que uno de los tipos de beneficios a los cuales se pueden adscribir los estudiantes que están en esta casa de estudio, y otros fondos que son avalados por el Estado. En este caso tenemos la situación del crédito con aval del Estado. Acá es donde prácticamente uno podría preguntarse, bueno, ¿cuáles son los límites? ¿Dónde realmente existe una participación en términos de este financiamiento para defender las ideas que mantienen el mismo sistema? Entonces ahí vamos encontrando mayores aristas respecto de que hay una suerte de activismo político que se puede ejercer bajo una seguridad, en este caso recibiendo altos ingresos por parte de una persona en específico, pero que pueden haber muchos casos más. Para ilustrar aún este tema, si observamos la información que está en los estados financieros de la Universidad de San Sebastián, lo que podemos ver es que entre 2022 y 2023 se incrementó en alrededor de un 24% el costo relacionado con el rubro de académicos. Esto de la mano con lo que la propia Marcela Cubillos señalaba, de que un grupo de ex miembros del gobierno de Sebastián Piñera, ¿verdad?, habían sido acogidos en este plantel educativo. O sea, probablemente hay muchos otros docentes, muchas otras personas que también están vinculadas a la universidad que no persiguen los mismos fines, pero es importante desde nuestro punto de vista que veamos que está en una situación estructural.
O sea, acá hay una línea que es bastante difusa en términos de lo que está siendo financiado con los impuestos de todas y todos los trabajadores, respecto de los daños que esto puede generar en las y los estudiantes que son de las familias más vulnerables del país que estudian este tipo de financiamiento. Recaredo, explícanos eso, porque ayer parte de la defensa de Marcela Cubillos, ella de hecho, cuando la oposición dice que aquí puede haber cohecho, dijeron unos parlamentarios soborno, financiamiento ilegal de la política, ella los dos primeros los descarta porque dice yo no soy funcionaria pública, por lo tanto no sé cómo podría haber cometido esos dos delitos, ella explica. Y después cuando habla de que esta es una universidad privada que puede pagarle el sueldo que ellos crean pertinente, efectivamente pasa lo que tú estás señalando, que esta universidad tendría un financiamiento alto de fondos de becas fiscales, aval del Estado. Entonces, para que nos explique esa diferencia, porque ella dice, bueno, ¿cómo pasa aquí de exfuncionarios del gobierno de Sebastián Piñera que contrata a la Universidad San Sebastián? Esto pasa para el gobierno, por ejemplo, con la Universidad de Chile o con otras universidades. Para que quede clarito este contexto, para que lo expliques. Perfecto. Primero debemos tener claro que la Universidad San Sebastián no la podemos situar o a cualquier otra universidad que hoy día participe en algún tipo de grado con financiamiento del Estado o avalado por el Estado, no la podemos comparar con cualquier tipo de negocio. No es lo mismo que una panadería, no es lo mismo que una ferretería o no es lo mismo que un supermercado. Esos son límites que claramente desde un punto de vista ideológico muchas veces pareciesen no existir. ¿Y por qué no es lo mismo? ¿Y por qué es importante la distinción? Porque la propia Universidad San Sebastián debe constituirse como una corporación sin fines de lucro. Claro. ¿Qué significa esto en gran medida entonces? De que los intereses que motivan a sus controladores por lo general no van a ser los intereses relacionados con los que la propia Marcela Cubillos ha señalado adscribir, que tiene que ver con esta libertad. Bueno, yo pago cuanto esté dispuesto a pagar porque al final de cuentas eso va a influir en la ganancia final que voy a recibir. Entonces, si acá la motivación no es la ganancia final porque no hay un fin de lucro, ¿cuál es la motivación que está detrás de este financiamiento? De este tipo de sueldo. Esa es una de las preguntas que uno podría hacerse. Y por otro lado, si nosotros miramos el total de los ingresos netos que ha recibido la Universidad San Sebastián en el año 2023, sus ingresos se desglosan tanto en el pago de aranceles que realizan de forma directa la y los estudiantes y sus familias, y también otros ítems dentro de los cuales el 45,5% de todos esos ingresos corresponden a fondos que son fiscales o avalados por el Estado. En este caso es importante que tengamos en cuenta que el crédito con aval del Estado funciona de una manera en la cual el Estado puede hacer una recompra de los créditos que están, en este caso, siendo un tipo de beneficio bastante discutible que sea un beneficio para que los estudiantes puedan pagar. Estos son créditos que finalmente vinculan a la banca privada, es decir, la banca privada participa de este negocio porque existe el aval del Estado. Sabemos que si no, ¿qué es lo que tendría que hacer una familia que quiere que su hijo o hija esté, o cualquier miembro de su hogar esté en la educación superior? Probablemente o acceder al sistema de beca o acceder a otro tipo de crédito que tenga que ser más parecido a un crédito de consumo, lo cual consiste en múltiples otras garantías. Entonces, en este caso, quien pone la garantía es el Estado en última instancia. La universidad también tiene que hacer provisiones respecto de la posibilidad de no pago de este crédito, es decir, tiene que reservar un dinero en el caso del no pago. Si nosotros miramos el 2023, lo que pudimos constatar es que esa garantía es alrededor de un 15% del total de lo que ingresó a la universidad por concepto del crédito con aval del Estado, que fue poco más de 61.000 millones de pesos. Acá, si guardamos las proporciones y hacemos una comparación, es importante que nosotros propusimos este contraste, vimos cuánto proporcionalmente es lo que recibe por estas fuentes, que son tres fuentes: las becas fiscales, lo que corresponde al crédito con aval del Estado y lo que corresponde a subvenciones gubernamentales, que son fuentes que se pueden relacionar directa o indirectamente a través del aval del Estado con fondos fiscales. Si miramos esas tres fuentes en la Universidad San Sebastián y vemos cuánto representan de los ingresos totales y lo comparamos con otra universidad, en este caso con la Universidad de Chile,
el porcentaje que recibe la Universidad de San Sebastián es de un 45,5% a través de estos fondos. Mira. La Universidad de Chile es un 42,1%. Qué interesante es decir, ese número. proporcionalmente menos. Interesante ese número que nos da Recaredo Galvez, investigador de la Fundación Sol. Mario Antonio, te veo ahí que estás como... Sí, no, es que hay que recordar cosas históricas también. La Universidad de San Sebastián parte en Concepción. Y ayer un medio de comunicación local fue a la Universidad de Concepción, es decir, a la sede de Concepción hoy, porque la Universidad de San Sebastián hoy se jacta de ser una universidad nacional, y habló con estudiantes. Y los estudiantes empezaron a contar que hay vidrios rotos, que hay problemas en los baños, que hay problemas en infraestructura, que hay problemas en las salas. Que no se condice con estos gastos de 800 millones en un plazo de casi 4 años y que no se condice además con una estructura que otro medio de comunicación, Malespina, que siempre hace chequeos de información y todo lo demás, ha planteado desde ayer de que la universidad fue ocultando los nombres de sus propietarios, podríamos decir así, en fácil. Partieron una familia muy connotada de Concepción, luego se vincularon a gente de la UDI, ahí está un exfundador de la UDI fallecido, Luis Cordero, luego aparece también financiándolo Andrés Navarro, uno de los dueños de Sonda, muy amigo del expresidente ya fallecido Sebastián Piñera, y desde el año 2015 en adelante ya la universidad empieza a señalar que su propiedad está en fundaciones, en corporaciones, que muy bien dice Recadero, tienen que dar esta declaración de sin fines de lucro. Se empieza a diluir ahí. Pero los estudiantes están diciendo, bueno, nos llama la atención este millonario sueldo frente a las condiciones que estamos viviendo, especialmente en la sede histórica, y tenemos entendido que hoy en la sede de Bellavista, la que más es conocida por la gente, claro, la que está justo ahí frente a la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile en Bellavista con Pío Nono, habría una reunión también de estudiantes un poco para que ellos dijeran algo, porque es una de las universidades privadas que tiene mayor alumnado en el país. Se ha dicho que los estudiantes de Derecho, justamente de dicha universidad, estarían convocándose a alguna reunión. 40.000 estudiantes tiene la Universidad de San Sebastián, siendo el segundo plantel más grande después de la Universidad Andrés Bello. Quiero preguntarle a Juan José Lyon, presidente de América Transparente, a la luz de los hechos y a la luz de lo que conocemos, cuando Marcela Cubillos dice, bueno, esto es un tema de privados y punto, ¿es un argumento falaz? Gracias por la pregunta, porque justamente quería comentar eso. Ella trató, ahí en sus distintas declaraciones, meter esto un tema entre privados, es decir, una universidad privada puede pagar lo que quiera. Y no es así. El fondo de la Universidad de San Sebastián recibe fondos fiscales, como estamos hablando hace minutos, importante cantidad de fondos fiscales. Y ahí, bueno, hay platas públicas involucradas. Y creo que acá también se abre, ojalá sirva esto, para abrir un debate que algo tiene que ver con la fundación que presido, que es el tema de la transparencia. La ley de transparencia 2.0 está básicamente abandonada en el Congreso, y uno de los aspectos que se tocó era que en la tramitación, que entidades que recibieran fondos públicos, cuando esos fondos públicos superaran cierto porcentaje de sus ingresos, tenían que sumarse a cierto nivel de transparencia. Y ese debate quedó congelado. Ayer hemos visto muchos parlamentarios tocar este tema, otros presentar una denuncia. Espero que cuando se retome la discusión de la ley, volvamos sobre este aspecto y empecemos a incorporar en las entidades que reciben fondos públicos cierto nivel de transparencia, porque acá hay como comentaba, hay una cosa dispareja, es decir, tenemos entidades que reciben fondos públicos que hoy en día tienen completamente la ley de transparencia, y mismas entidades que también reciben fondos públicos que no tienen ningún tipo de transparencia. Claro. Y eso se tiene que empezar a sumar, y creo que, por ejemplo, si hubiesen sido públicos los sueldos que reciben los académicos de la universidad, este caso, esto no sería tema ahora, hubiera salido antes, hubiera habido más precaución en tema de los pagos, mayor dirección en cuanto se le paga a los académicos, y es un tema que creo que se tiene que abordar, en que cuando tenemos fondos públicos tienen que sumarse distintos aspectos de transparencia sobre esos fondos para saber cómo se están gastando esas plata. Y además también la universidad tiene el deber de ser un administrador eficiente, y se está pagando 17 millones de pesos a un profesor que no ejerce la totalidad de las clases, que no vive en el país. Bueno, pareciera que no hay un suficiente de los recursos tampoco. Ahí me parece un punto importante lo que estás diciendo, porque efectivamente el núcleo de la defensa de Marcela Cubillo es la libertad, ¿no es cierto? Que aquí el mundo privado, independiente que estamos hablando de fondos públicos, pero ella dice, bueno, si fuera por fondos públicos, entonces esto corre para todos, para los medios de comunicación que tienen publicidad estatal, para los canales de televisión, para muchos. Ella mete a todos en un mismo saco, en el fondo, que se podría regular de la misma manera o usar este criterio para todo. Y da varios ejemplos.
ejemplo. Pero aquí parte de las personas que le critican, incluso las que defienden la libertad y de que esto efectivamente cada empresa privada pueda pagar los sueldos que quiera, dice esto se regula por el mercado. Y la gran crítica que le hacen las personas que creen en la libertad es que este no era un sueldo de mercado. A ver, ¿qué opinas, Juan José, al respecto? Bueno, es que esa es la interrogante. A ver, acá tenemos, hay varios supuestos de, bueno, si ella hacían las clases, por qué se le pagaba, pero hay cosas que son hechos concretos. Es decir, que el sueldo que se le paga a ella está muy por sobre el sueldo de mercado, más alto que rectores de otras universidades. Y ahora la Fiscalía debe investigar que si no se le pagaba por hacer clases, sus publicaciones académicas, yo era investigadora académica, la verdad que sus publicaciones académicas son cero. Ha publicado 4 libros, 2 son de comparte la autoría, tampoco son libros que digamos libros académicos, no tienen bibliografía. Entonces, se tiene que investigar si no se le estaba pagando por hacer clases ni por producir investigación universitaria, ¿por qué se le estaba pagando? Claro. También tienen, creo que entendido hasta el martes, la universidad para responder a la Superintendencia de Educación Superior sobre cuál es el criterio que está utilizando la universidad para pagar estos altos sueldos. Son interrogantes que están recién partiendo. Acá se tiene que ver como toda otra investigación sobre cuando hay dudas sobre si las boletas, porque acá hubo un pago, una prestación, si eso se utilizaron para los fines que fueron emitidos, es decir, si efectivamente estos dineros los usó a cambio de hacer clases, eso se tiene que investigar y se tendrán que abrir cuentas, ver para dónde fueron esos montos. Es un tema que está recién partiendo. Interesante.